«¿Él es mi papá?», preguntó el niño. Y en medio de la lluvia nadie pudo negar lo que sus ojos gritaban. La lluvia caía con fuerza sobre las calles de Buenos Aires cuando Mateo alzó la vista hacia el hombre que había estado visitando el café todas las tardes. Sus ojos de 8 años brillaban con una mezcla de esperanza y determinación que hizo que tanto Camila como Diego se quedaran sin palabras. «¿Él es mi papá?», preguntó el niño señalando directamente a Diego. El silencio se extendió entre los tres como un manto pesado. Camila sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies, mientras Diego miraba al pequeño con una expresión que no podía ocultar la verdad que llevaba semanas sospechando. Pero eso había sido solo el final de una historia que comenzó 3 meses antes, cuando Diego Morales empujó por primera vez la puerta del café nostálgico en San Telmo. Era una mañana como cualquier otra, cuando Camila Herrera despertó al sonido del despertador a las 6 de la mañana. A sus 26 años había perfeccionado la rutina de madre soltera: levantarse temprano, preparar el desayuno, despertar a Mateo con paciencia y salir corriendo hacia otra jornada de trabajo. «Mami, mira lo que dibujé ayer», dijo Mateo acercándose a la mesa con una hoja de papel llena de colores. Camila sonrió mientras le servía el cereal, pero su sonrisa se desvaneció un poco al ver el dibujo. Era una familia, mamá, papá e hijo, todos tomados de la mano frente a una casa con jardín. «Está muy bonito, mi amor», murmuró acariciando el cabello castaño de su hijo. «¿Cuándo voy a conocer a mi papá?», preguntó Mateo como cada mañana, con esa inocencia que siempre le partía el corazón a Camila. «Ya te he dicho que...». «Es complicado, Mateo, pero todos mis amigos tienen papá». «Bueno, casi todos». Camila guardó silencio mientras terminaba de preparar su bolsa para el trabajo. ¿Cómo explicarle a un niño de 8 años que su padre era un desconocido de una noche que ella prefería olvidar? ¿Cómo decirle que ni siquiera sabía su nombre completo? El café nostálgico estaba ubicado en una esquina pintoresca de San Telmo, con mesas de madera desgastada y paredes llenas de fotografías en blanco y negro de la Buenos Aires de antaño. Camila llevaba 3 años trabajando ahí y conocía a cada cliente regular por su nombre y su orden favorita. Ese martes por la tarde, cuando el hombre alto de cabello oscuro y ojos penetrantes entró al café, algo cambió en el aire. Vestía una chaqueta de cuero verde oliva que le daba un aire misterioso, y cuando sus miradas se cruzaron, Camila sintió un escalofrío que no supo explicar. «Buenas tardes», dijo él, con una voz profunda que tenía un ligero acento que no podía identificar. «¿Me podría recomendar algo? Acabo de regresar a Buenos Aires después de muchos años». «¿De dónde regresa?», preguntó Camila, sorprendiéndose a sí misma por su curiosidad. «De España. Madrid, para ser exacto. 10 años trabajando allá». «¡Wow! Eso es mucho tiempo. Debe ser raro volver». Diego sonrió, y fue una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Más raro de lo que pensé. Soy Diego, por cierto». «Camila. Y le recomiendo el cortado con medialunas. Es nuestra especialidad». Mientras preparaba su orden, Camila no podía dejar de observarlo. Había algo en él que le resultaba extrañamente familiar, pero no lograba identificar qué era. Diego, por su parte, no podía apartar los ojos de ella. Había regresado a Argentina para hacerse cargo del negocio familiar de construcción después de la muerte de su padre, pero no esperaba encontrar algo o alguien que hiciera que su regreso valiera la pena. «Architect», preguntó Camila al entregarle su café. «¿Cómo lo supo?» «Las manos. Siempre están manchadas de tinta, y la forma en que mira el lugar, como si estuviera calculando espacios y estructuras». Diego rió. «Muy observadora». «Sí, soy arquitecto. ¿Y usted estudia algo además de trabajar aquí?» «Contabilidad. Por las noches. Y tengo un hijo de 8 años, así que...». Se encogió de hombros. «No queda mucho tiempo para otras cosas». La conversación fluyó de manera natural durante los minutos siguientes. Diego le habló de los proyectos en los que había trabajado en Madrid, de los edificios que había diseñado, de lo extraño que era volver a una ciudad que había cambiado tanto. Camila le contó sobre sus estudios, sus sueños de abrir su propia oficina contable algún día, de lo difícil pero gratificante que era criar a un hijo sola. «¿Vendrá mañana?»,
preguntó Camila cuando él se levantó para irse. Definitivamente, respondió Diego, y en sus ojos había una promesa. Durante la semana siguiente, Diego se convirtió en cliente regular. Llegaba todas las tardes a las 4, pedía lo mismo, y se sentaba en la mesa del rincón donde podía ver a Camila trabajar. Sus conversaciones se hicieron más profundas, más personales. El viernes, Mateo llegó al café directamente de la escuela. Llevaba su mochila azul y una sonrisa enorme al ver a su mamá. «¡Mami!», gritó corriendo hacia ella. Camila lo abrazó, y Diego observó la escena con algo parecido a la nostalgia. Cuando Camila le presentó a su hijo, Diego sintió algo extraño en el pecho. «Mucho gusto, Mateo. Soy Diego». «¿Usted es arquitecto?», preguntó el niño con esa curiosidad típica de los 8 años. «Sí, ¿cómo lo sabías?». «Mamá me contó. ¿Ha construido casas grandes?». «Algunas. ¿Te gusta construir cosas?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Me encanta. Tengo Legos en casa. ¿Quiere ver?». Durante la siguiente hora, Diego y Mateo jugaron ajedrez en una de las mesas del café. Camila los observaba desde la barra, sintiendo algo cálido en el pecho al ver cómo su hijo se iluminaba con la atención masculina. Pero también había algo más. La forma en que Mateo inclinaba la cabeza cuando se concentraba era exactamente igual a la de Diego. Y cuando sonreían, esa pequeña sonrisa torcida... «¿En qué piensas?», preguntó Rosa, su mejor amiga, que había llegado después de su turno en el hospital. «En nada importante», mintió Camila. Pero esa noche, cuando llegó a casa, no podía dejar de pensar en las similitudes que había notado. Era ridículo, se dijo. Las coincidencias pasaban todo el tiempo. Diego, por su parte, llegó a la casa de su madre en Palermo con la cabeza llena de preguntas. Mientras ayudaba a doña Elena a organizar las cosas de su difunto padre, encontró una caja de fotografías viejas. «¿Qué es esto, mamá?», preguntó, sosteniendo una foto de una fiesta. «Ah, esa es de la fiesta de los Martínez. ¿Te acuerdas? Fue justo después de que rompiste con Patricia. Te emborrachaste tanto que tuve que ir a buscarte». Diego estudió la fotografía. Ahí estaba él, claramente borracho, con el brazo alrededor de una joven rubia. Su corazón se detuvo. La joven se parecía increíblemente a Camila. ¿Cuándo fue esta fiesta exactamente? Hace como 9 años. Octubre de 2016, creo. Diego sintió que el mundo se tambaleaba. 9 años atrás. Mateo tenía 8 años. Los números coincidían de manera aterradora. Esa noche no pudo dormir, observando la fotografía una y otra vez, recordando fragmentos borrosos de aquella noche que había tratado de olvidar. La noche en que descubrió que Patricia lo engañaba con su mejor amigo. La noche en que se emborrachó hasta no recordar nada. La noche en que, aparentemente, conoció a una joven rubia que 9 meses después daría a luz a un niño que tenía sus mismos gestos, su misma sonrisa torcida y, posiblemente, su misma sangre. Los días siguientes fueron una tortura para Diego. Cada vez que veía a Mateo, notaba nuevos detalles que no podía ignorar. La forma en que se mordía el labio cuando pensaba, idéntica a la suya, las manos largas y delgadas, incluso la manera en que fruncía el ceño cuando algo no le gustaba. «¿Está bien?», le preguntó Camila el miércoles por la tarde. «Se ve distinto». Diego levantó la vista de su cortado, que se había enfriado sin que se diera cuenta. «Solo estoy pensando en algunos asuntos de trabajo», pero la verdad era que había contratado discretamente a un investigador privado. Necesitaba estar seguro antes de hacer cualquier cosa. Las coincidencias podían ser solo eso, coincidencias. Mientras tanto, Camila comenzaba a sentir algo que no había experimentado en años. Cada tarde esperaba la llegada de Diego con una anticipación que la asustaba. Se había prometido no enamorarse de nuevo, no después de todo lo que había pasado para criar a Mateo sola. «¿Te gusta?», le dijo Rosa un jueves por la noche, mientras tomaban mate en el apartamento de Camila. «¿Quién?». «No te hagas la tonta. El arquitecto misterioso del café». Camila suspiró. «Es complicado, Rosa. Tengo a Mateo que pensar, mis estudios, el trabajo. ¿Y cuándo vas a pensar en ti?». Rosa dejó el mate en la mesa. «Camila, tienes 26 años. Mereces ser feliz, mereces que te amen. ¿Y si se va?».
¿Y si decide que una madre soltera es demasiado complicado? ¿Y si no se va? ¿Y si es exactamente lo que tú y Mateo necesitan? Esa conversación resonó en la cabeza de Camila durante toda la semana. El viernes por la noche, cuando Diego le propuso caminar por Puerto Madero después de que cerrara el café, ella aceptó. «Gracias por esperarme», dijo Camila mientras caminaban junto al agua, las luces de la ciudad reflejándose en el río. «Gracias por aceptar salir conmigo». Se detuvieron en uno de los puentes, observando la ciudad que se extendía ante ellos. Diego se giró hacia ella, y Camila sintió que el corazón se le aceleraba. «Camila, yo quiero que sepas que hace mucho tiempo que no me siento así». «¿Cómo?» Como si hubiera encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Antes de que ella pudiera responder, Diego la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y posibilidades. Camila sintió que todas sus defensas se desmoronaban. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto es peligroso», murmuró Camila. «¿Por qué?» «Porque podría acostumbrarme». Diego sonrió y acarició su mejilla. «Yo ya me acostumbré». Las siguientes semanas fueron como un sueño. Diego comenzó a pasar más tiempo con ellos, no solo en el café, sino en su apartamento. Los domingos iban al Parque 3 de Febrero, donde Diego le enseñaba a Mateo sobre arquitectura, señalando los diferentes edificios que podían ver desde allí. «¿Sabías que ese edificio tiene más de 100 años?» le decía Diego apuntando hacia el centro de la ciudad. «¿En serio? ¿Cómo sabe tanto sobre edificios?» «Porque es mi trabajo conocerlos. Cada edificio cuenta una historia». Mateo escuchaba fascinado, y Camila observaba desde una manta en el pasto, sintiendo algo que no había sentido nunca, la sensación de familia completa. Una tarde, mientras Mateo hacía su tarea en una mesa del café, Diego se acercó a ayudarlo con matemáticas. «No entiendo este problema», dijo Mateo frustrado. «A ver, déjame ayudarte». Diego se sentó a su lado. «¿Ves? Si tienes 8 manzanas y le das 3 a tu amigo, ¿cuántas te quedan?» 5. «Exacto. Ahora aplica la misma lógica a este problema». Camila los observaba desde la barra, sintiendo que el corazón se le llenaba de una calidez extraña. Así debería ser siempre, pensó. Así se veía una familia de verdad. Pero Diego estaba luchando con sus propias emociones. Cada día que pasaba con Mateo, más seguro estaba de que el niño era su hijo. El investigador había confirmado que Camila había quedado embarazada en octubre de 2016, exactamente después de la fecha de aquella fiesta. «¿Puedo preguntarte algo?», le dijo Diego a Camila una noche después de que Mateo se fuera a dormir. Estaban sentados en el pequeño sofá del apartamento, tomando vino barato que Diego había traído. «Claro. ¿Mateo pregunta por su papá?» Camila se tensó visiblemente. «A veces». «¿Y qué le dices?» Que es complicado». Diego asintió, tratando de mantenerse calmado. ¿El padre de Mateo sabe que existe?» Camila bajó la mirada a su copa de vino. «Diego, esa es una parte de mi vida de la que prefiero no hablar. Lo entiendo, pero...» «No, no lo entiendes». Camila se levantó del sofá. «Fue una época muy difícil para mí. Estaba sola, asustada, y tomé algunas decisiones de las que no me siento orgullosa». Diego se levantó también, acercándose a ella. «No te estoy juzgando, Camila. Solo quiero entenderte mejor. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado». Esa noche, Diego se fue del apartamento con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que sus sentimientos por Camila eran reales, independientemente de lo que hubiera pasado en el pasado. El miércoles siguiente, Diego acompañó a Camila y Mateo al médico para un chequeo de rutina del niño. Mientras esperaban en la sala, Mateo se quejó de que le dolía el estómago. «Debe ser algo que comió», dijo Camila, preocupada. Cuando los llamaron, Diego los acompañó al consultorio. El doctor revisó a Mateo y determinó que solo era un pequeño malestar estomacal. «¿Ha comido mariscos recientemente?», preguntó el doctor. «No, doctor», respondió Camila. «Mateo es alérgico a los mariscos». Diego sintió que se le helaba la sangre. Él también era alérgico a los mariscos. «Ah, sí», continuó el doctor, revisando el expediente. «Y su tipo de sangre es O negativo, que es bastante poco común. Solo el 7% de la población lo tiene».
Diego tuvo que agarrarse del brazo de la silla. O negativo, exactamente su tipo de sangre. Durante el resto de la consulta, apenas pudo concentrarse. Cuando salieron del consultorio, Camila notó que estaba pálido. ¿Estás bien? Sí, solo me mareé un poco ahí adentro. Pero esa noche, Diego no pudo dormir. Las coincidencias eran demasiadas para ser casuales. Mateo era su hijo, estaba seguro. Al día siguiente, Rosa llegó temprano al café antes de que abrieran. Camila estaba preparando las máquinas cuando su amiga entró con una expresión extraña en el rostro. Camila, necesitamos hablar. ¿Qué pasa? Rosa se acercó y le mostró su teléfono, donde tenía una foto de Diego que había tomado del perfil de Facebook de Camila. ¿Este es Diego? Sí, ¿por qué? Rosa se quedó callada por un momento, y luego dijo algo que cambió todo. Porque yo lo conozco. Trabajé como mesera en la fiesta de los Martínez hace 9 años, y recuerdo perfectamente la noche en que tú... Rosa se detuvo. Camila, Diego es el padre de Mateo, El teléfono se le resbaló de las manos a Camila y cayó al suelo con un ruido seco. Se quedó mirando a Rosa como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste? Camila, yo estaba ahí esa noche. Recuerdo todo. Él acababa de terminar con su novia. Estaba destrozado, borracho. Tú también habías tomado demasiado. Estabas llorando porque tu mamá había muerto apenas un mes antes. No, 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 Camila negó con la cabeza. Eso es imposible. Los vi irse juntos. Te pregunté al día siguiente si estabas bien, pero me dijiste que no recordabas nada y que no querías hablar de eso. Camila se apoyó contra la máquina de café, sintiendo que las piernas no la sostenían. Esto no puede estar pasando. Nunca sospechaste. Quiero decir, Mateo se parece tanto a él porque no lo conocía, gritó Camila. Pensé que era solo un extraño que nunca volvería a ver. Rosa se acercó y la abrazó mientras Camila comenzaba a temblar. ¿Qué voy a hacer?, susurró. ¿Qué le voy a decir a Mateo y a Diego? La verdad, Camila, les vas a decir la verdad. Pero Camila se apartó del abrazo, con los ojos llenos de pánico. No puedo. ¿Y si Diego piensa que le mentí a propósito? ¿Y si se enoja? ¿Y si quiere quitarme a Mateo? Diego no es así. Has visto cómo es con ustedes. Pero eso es porque no sabe que Mateo es su hijo. Camila comenzó a caminar de un lado al otro. Todo va a cambiar. Va a pensar que estoy con él solo porque es el padre de Mateo, no porque realmente me guste. ¿Y no es verdad lo contrario? ¿No te gusta Diego sin saber que es el padre de tu hijo? Camila se detuvo. Tenía razón, pero el miedo era más fuerte que la lógica. Necesito tiempo para pensar. Durante los siguientes días, Camila actuó como si nada hubiera pasado, pero Diego notó el cambio inmediatamente. Ella evitaba el contacto visual, sus respuestas eran cortas, y había una tensión en sus hombros que no había estado ahí antes. ¿Hice algo malo?, le preguntó Diego el viernes por la tarde. ¿Por qué preguntas eso? Porque siento que me estás evitando. Camila siguió limpiando la mesa sin mirarlo. Estoy ocupada, nada más. Pero Diego no se lo creyó. Había algo más, algo que ella no le estaba diciendo. Mientras tanto, su vida familiar continuaba como si nada hubiera cambiado. Los domingos seguían yendo al parque. Diego seguía ayudando a Mateo con la tarea. Y por las noches seguían viendo películas los tres juntos en el sofá. Una tarde, mientras construían un proyecto de ciencias para la escuela de Mateo, Diego observó al niño trabajar. La forma en que se concentraba, la manera en que mordía la punta de la lengua cuando pensaba profundamente, el modo en que sus ojos se iluminaban cuando entendía algo nuevo, era como verse a sí mismo de niño. «Diego, ¿usted tiene hijos?», preguntó Mateo de repente. Diego sintió que se le aceleraba el corazón. «No, ¿por qué preguntas? Porque usted sabe muchas cosas que los papás saben, y me trata como si fuera su hijo». Diego tragó saliva mirando a Camila, que se había puesto pálida. «Me gusta pasar tiempo contigo, Mateo. Eres un niño muy especial. ¿Cree que mi papá sabe cosas como usted?» «Estoy seguro de que sí. Ojalá lo pudiera conocer algún día». Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Diego se quedó a hablar con Camila. Se sentaron en la pequeña cocina, bebiendo té mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana.
Mateo me preguntó sobre su padre hoy, dijo Diego observando la reacción de Camila. Ella se tensó inmediatamente. ¿Qué le dijiste? Que estoy seguro de que su padre lo ama aunque no esté con él. Camila asintió, pero Diego pudo ver lágrimas formándose en sus ojos. ¿Sabes algo sobre él? ¿Dónde está? ¿Por qué no está en la vida de Mateo? Diego, ya te dije que no quiero hablar de eso. Pero Mateo necesita saber algo. Está creciendo, va a hacer más preguntas. Camila se levantó abruptamente de la mesa. No me digas cómo criar a mi hijo. No era mi intención. Diego se levantó también. Solo me preocupo por él. Y por ti. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupas tanto por nosotros? Diego la miró directamente a los ojos. Porque los amo. A los dos. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como una confesión que ninguno de los dos esperaba. Camila sintió que el corazón se le partía en dos, porque sabía que cuando Diego supiera la verdad, todo cambiaría. Diego, no tienes que decir nada ahora. Él se acercó y la tomó de las manos. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesiten. Esa noche, después de que Diego se fuera, Camila se quedó despierta mirando el techo. Rosa tenía razón. Tenía que decir la verdad, pero cada vez que imaginaba la conversación, algo dentro de ella se aterrorizaba. El sábado por la mañana, mientras Mateo jugaba en el parque con otros niños, Camila y Diego se sentaron en una banca, observándolo. «Es increíble», dijo Diego. «A veces miro a Mateo y siento como si... ¿Como si qué?». Diego negó con la cabeza. «Es tonto. Dime. A veces siento como si fuera mío, como si hubiera estado esperando toda mi vida conocerlo». Camila sintió que se le cortaba la respiración. Era el momento perfecto para decir la verdad, pero en lugar de eso, cambió de tema. «¿Quieres ir por helado?». Esa tarde, mientras comían helado en una heladería de Palermo, Mateo comenzó a hablar sobre su clase de arte. «La maestra nos pidió que dibujáramos a nuestra familia», dijo lamiendo su helado de chocolate. «¿Y qué dibujaste?», preguntó Diego. «A mami, a mí y a usted». Diego se quedó sin palabras. «¿A mí?». «Sí, porque usted ya es como parte de nuestra familia, ¿no?». Camila intervino rápidamente. «Mateo, Diego es nuestro amigo, pero él nos quiere como si fuéramos su familia de verdad», insistió el niño. «¿Verdad, Diego?». Diego miró a Camila, buscando permiso para responder honestamente. «Sí, Mateo, los quiero mucho. Ve, mami, ya tenemos una familia completa». Esa noche, cuando llegaron a casa, Mateo se fue directo a su cuarto a terminar un dibujo. Diego ayudó a Camila a limpiar la cocina, pero ninguno de los dos habló sobre lo que había pasado en la heladería. Cuando Mateo salió de su cuarto para mostrarles su dibujo terminado, tanto Camila como Diego se quedaron sin aliento. Era un dibujo de los tres, pero esta vez había algo diferente. Arriba del dibujo, con letras grandes y coloridas, había escrito «Mi familia perfecta», y debajo de la figura de Diego, con su letra infantil pero clara, había escrito «Mi papá». El dibujo cayó de las manos de Camila como si quemara. Diego se quedó mirando las palabras escritas con crayones de colores, sintiendo que algo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo en su pecho. «Mateo, ¿por qué escribiste eso?», preguntó Camila con voz temblorosa. El niño los miró confundido. «Porque Diego es como mi papá. Él me enseña cosas, juega conmigo y nos cuida a los dos». «Pero Mateo, yo no soy...». «Diego tiene razón», interrumpió Camila rápidamente. «Él es nuestro amigo muy especial, pero no es tu papá». Mateo frunció el ceño. «Pero yo quiero que sea mi papá». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire mismo se había espesado. Diego recogió el dibujo del suelo, observando los trazos inocentes que representaban la familia que él secretamente deseaba que fuera real. «Es hora de que te bañes, mi amor», dijo Camila, con una sonrisa forzada. Cuando Mateo se fue al baño, Camila y Diego se quedaron solos en la sala. Ella caminaba de un lado al otro, mordiéndose las uñas. «Camila, necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar». «Claro que sí». Diego se levantó del sofá. «Mateo acaba de dibujarme como su padre. Eso significa algo. Significa que es un niño que quiere tener una figura paterna. Nada más».
¿Y si fuera algo más? Camila se detuvo y lo miró directamente. ¿Qué estás insinuando? Diego respiró profundo. ¿Era ahora o nunca? ¿Hay alguna posibilidad de que yo sea el padre de Mateo? La pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Camila sintió que las piernas no la sostenían. Esa es una pregunta ridícula. ¿En serio? Porque he estado pensando, y hay muchas coincidencias. El tipo de sangre, las alergias, la edad. Coincidencias, gritó Camila. Eso es todo lo que son. ¿Y la fiesta de los Martínez en octubre de 2016? Camila se quedó helada. El color se le fue del rostro completamente. ¿Cómo sabes de esa fiesta? Porque estuve ahí, y creo que tú también. En ese momento, como si el universo hubiera conspirado para hacer todo más dramático, Rosa llegó al apartamento. Había escuchado las voces desde el pasillo. ¿Está todo bien?, preguntó, viendo las caras de los dos. Rosa, no es un buen momento, dijo Camila. Tal vez sí lo es. Rosa cerró la puerta detrás de ella. Tal vez es exactamente el momento correcto para que hablemos de esa noche. Diego se giró hacia Rosa. ¿Usted estuvo ahí también? Yo trabajaba como mesera en esa fiesta. Rosa miró a Camila. Y vi cuando ustedes dos se fueron juntos. ¡Rosa! Camila la miró con horror. Perdóname, amiga, pero alguien tiene que decir la verdad aquí. Diego sintió que el mundo giraba a su alrededor. Se sentó pesadamente en el sofá. Entonces es verdad, Mateo es mi hijo. No. Camila se acercó a él. Sí, estuvimos juntos esa noche, pero eso no significa... ¿Qué más puede significar? Diego la interrumpió. Los números coinciden perfectamente. Y mírate, Camila. No puedes ni siquiera negarlo con convicción. Camila comenzó a llorar. No era mi intención que pasara esto. No era mi intención enamorarme de ti sin saber quién eras. ¿Enamorarme? Diego se levantó. ¿Cómo puedo saber si realmente te enamoraste de mí? ¿O si solo estás conmigo porque soy el padre de tu hijo? Porque no sabía que eras el padre de mi hijo hasta hace 3 días. La confesión salió como un grito desesperado. Rosa bajó la cabeza, sintiéndose culpable. ¿Hace 3 días? Diego la miró sin comprender. Rosa te dijo hace 3 días. Camila asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Por eso has estado tan distante. Diego comenzó a entender. Por eso has estado evitándome. Tenía miedo de que todo cambiara entre nosotros. Tenía miedo de que pensaras que te había engañado. Y tu solución fue mentirme. No te mentí, solo necesitaba tiempo para pensar. En ese momento, Mateo salió del baño en pijama, frotándose los ojos. ¿Por qué están gritando? Los 3 adultos se quedaron callados inmediatamente. Camila se acercó a su hijo. No pasa nada, mi amor. Ve a acostarte. Diego se va a quedar esta noche. Diego miró a Camila y luego a Mateo. No, campeón. Esta noche me voy a casa. ¿Por qué? ¿Hice algo malo? No, no hiciste nada malo. Los adultos a veces necesitamos hablar de cosas importantes. Mateo asintió, aunque no entendía completamente. Se acercó a Diego y lo abrazó. Te quiero, Diego. Diego cerró los ojos y abrazó al niño, sintiendo que el corazón se le partía. Yo también te quiero, Mateo. Cuando Mateo se fue a su cuarto, Diego se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Camila. Necesito tiempo para procesar todo esto. Diego, por favor, no te vayas así. Él se detuvo con la mano en la manija de la puerta. Camila, acabo de descubrir que tengo un hijo de 8 años. Un hijo que he estado conociendo sin saber que era mío. Un hijo cuya infancia me perdí completamente. ¿Crees que puedo procesar eso en 5 minutos? Lo siento tanto. Yo también, dijo Diego, y se fue. Los siguientes días fueron un infierno para Camila. Diego no apareció por el café, no respondía a sus mensajes, y Mateo preguntaba constantemente por él. ¿Por qué no viene Diego?, preguntaba Mateo cada tarde. Está ocupado con el trabajo, mi amor. ¿Está enojado conmigo por el dibujo? Camila abrazó a su hijo, sintiendo que se ahogaba en culpa. No, mi cielo, no está enojado contigo. Nunca podría estar enojado contigo. Pero Mateo no era tonto. Sabía que algo había cambiado. El jueves por la noche, Rosa llegó al apartamento con una expresión seria.
¿Sabes algo de él?, preguntó Camila. Hablé con mi prima, que trabaja en el hospital donde van los empleados de la constructora de su familia. Diego pidió varios días libres. Dice que necesita aclarar algunas cosas personales. Camila se cubrió el rostro con las manos. Lo arruiné todo, Rosa. Lo arruiné completamente. Aún puedes arreglarlo. ¿Cómo? Él tiene derecho a estar enojado. Tiene derecho a odiarme. ¿Y Mateo? Él no tiene derecho a conocer a su padre. Camila miró hacia el cuarto de su hijo, donde podía escuchar que estaba jugando solo, murmurando conversaciones imaginarias. ¿Qué le voy a decir? La verdad. Por una vez en todo este desastre, dile la verdad. Esa noche Camila tomó una decisión. Era hora de huir. Era hora de proteger a Mateo del dolor que inevitablemente vendría cuando Diego decidiera que no quería ser parte de sus vidas. Era hora de protegerse a sí misma del amor que había crecido en su corazón y que ahora la estaba destruyendo desde adentro. A la mañana siguiente, mientras Mateo dormía, Camila comenzó a empacar sus cosas. Tenía algo de dinero ahorrado, lo suficiente para tomar un autobús a Córdoba, donde vivía su hermana Elena. Podía empezar de nuevo allá. Podía proteger a Mateo de esta confusión. Pero cuando Mateo despertó y vio las maletas, sus ojos se llenaron de pánico. ¿A dónde vamos, mami? Vamos a visitar a la tía Elena por un tiempo. ¿Y Diego? Él va a saber dónde estamos. Camila sintió que se le partía el corazón al ver la esperanza en los ojos de su hijo. Diego tiene su propia vida, mi amor. Nosotros tenemos la nuestra. Y así, un viernes por la mañana, Camila y Mateo tomaron un autobús hacia Córdoba, dejando atrás la única oportunidad real de felicidad que habían tenido. Cuando Diego llegó al café esa tarde, listo para hablar con Camila después de días de reflexión, se encontró con que el lugar estaba cerrado y un letrero decía, cerrado por asuntos familiares. Su corazón se hundió. Había llegado demasiado tarde. Se fueron hace 2 días, le dijo Rosa a Diego cuando él llegó a su apartamento esa noche desesperado. A Córdoba con su hermana. Diego se pasó las manos por el cabello, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Por qué huyó? Porque tiene miedo, Diego. Miedo de que la rechaces, miedo de que le quites a Mateo, miedo de que todo lo que construyeron juntos haya sido una mentira. Pero no es una mentira, gritó Diego. La amo, y amo a Mateo. Entonces, ¿por qué te fuiste por 3 días sin decir nada? Diego se quedó callado. Rosa tenía razón. Necesitaba procesar que tenía un hijo. Y mientras tú procesabas, ella se convenció de que la habías abandonado, igual que todos los demás hombres en su vida. Diego se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tengo que encontrarlos. ¿Tienes la dirección de la hermana? No, pero la voy a conseguir. En Córdoba, Camila y Mateo se habían instalado en la pequeña casa de Elena, que vivía en las afueras de la ciudad con sus 2 hijos adolescentes. Era un lugar acogedor, pero Mateo estaba visiblemente triste. ¿Cuándo vamos a volver a casa?, preguntaba cada día. Esta es nuestra casa ahora, mi amor. Pero yo quiero volver con Diego. Elena, que había escuchado toda la historia, observaba a su hermana con preocupación. Camila había perdido peso, dormía mal, y había una tristeza en sus ojos que no había visto desde la muerte de su madre. ¿No crees que estás cometiendo un error?, le preguntó Elena una noche mientras tomaban mate en el patio. Estoy protegiendo a mi hijo. ¿Protegiéndolo de qué? ¿De tener un padre que lo ama? No sabemos si realmente lo ama o si solo se siente obligado. Camila, he visto muchas cosas en mi vida, pero nunca he visto a un hombre obligado a actuar como me describiste que Diego actúa con Mateo. Pero Camila no quería escuchar. Había tomado su decisión. Mientras tanto, en Buenos Aires, Diego se había convertido en un detective. Había conseguido la dirección de Elena a través del hospital donde trabajaba Rosa, que había encontrado los datos en el expediente médico de Mateo. Sin decirle nada a nadie, había manejado las 5 horas hasta Córdoba. Pasó 2 días recorriendo la ciudad, preguntando en escuelas, hospitales, parques. Córdoba no era Buenos Aires, pero seguía siendo una ciudad grande. El miércoles por la tarde, finalmente los encontró en un parque cerca de la casa de Elena. Mateo estaba en un columpio, pero no se veía feliz como siempre. Camila estaba sentada en una banca.
observándolo con una expresión melancólica. Diego se acercó lentamente, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iban a escucharlo. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Camila levantó la vista sobresaltada. Por un momento sus ojos se iluminaron, pero luego se endurecieron. ¿Qué haces aquí? Buscar a mi familia. Antes de que Camila pudiera responder, Mateo gritó desde los columpios. ¡Diego! Corrió hacia él y se lanzó a sus brazos. «Sabía que nos ibas a encontrar». Diego abrazó al niño, sintiendo que por primera vez en días podía respirar bien. «Hola, campeón. Te extrañé mucho. ¿Por qué no viniste al café? Mami dijo que estabas ocupado, pero yo sabía que algo malo había pasado». Diego miró a Camila por encima de la cabeza de Mateo. «Tenía algunas cosas que resolver, pero ya estoy aquí. ¿Nos vamos a casa ahora?» «Eso depende de tu mamá». Camila se levantó de la banca con los brazos cruzados. «Mateo, ve a jugar un ratito más. Diego y yo necesitamos hablar». Cuando el niño se alejó, Camila enfrentó a Diego. «No puedes aparecer así y actuar como si nada hubiera pasado. Tienes razón. Debería haber venido antes. Debería haber venido el mismo día. ¿Y por qué no lo hiciste?» Diego respiró profundo. «Porque cuando me dijiste que Mateo era mi hijo, sentí miedo. No miedo de ser padre, sino miedo de no ser lo suficientemente bueno. Mi propio padre murió cuando yo tenía 20 años y nunca tuve un modelo de lo que significa ser un buen papá». Camila lo miró, sorprendida por su honestidad. «Pero después me di cuenta de algo», continuó Diego. «He estado siendo padre de Mateo durante meses sin saberlo, y he sido feliz, más feliz de lo que había sido en años». «¿Y conmigo?», preguntó Camila con voz pequeña. «¿Cómo puedes estar seguro de que lo que sientes por mí es real, y no solo porque soy la madre de tu hijo?» Diego se acercó a ella tomando sus manos. «Porque me enamoré de ti antes de saber que Mateo era mi hijo, porque cuando pienso en mi futuro no puedo imaginarlo sin ti, porque cuando me desperté el primer día sin ustedes, sentí como si hubiera perdido una parte de mí mismo». Camila comenzó a llorar. «Tenía tanto miedo de que te fueras, y yo tenía miedo de no ser lo suficientemente bueno para ustedes». Se abrazaron en medio del parque, mientras Mateo los observaba desde los columpios con una sonrisa enorme. Esa noche, en la casa de Elena, los tres se sentaron a hablar. Elena había llevado a sus hijos al cine para darles privacidad. «Mateo», dijo Camila tomando las manos de su hijo, «tengo que contarte algo muy importante». El niño los miró con expectativa. «¿Qué, mami? ¿Recuerdas que siempre me preguntas por tu papá?» Mateo asintió. «Bueno, resulta que Diego es tu papá». Mateo miró a Diego, luego a su mamá, y luego de vuelta a Diego. Por un momento, nadie habló. «¿En serio?», preguntó finalmente. «En serio», respondió Diego. «¿Eso significa que ya no tengo que preguntarme quién es mi papá?» Camila rió entre lágrimas. «Ya no, mi amor. ¿Y eso significa que vamos a ser una familia de verdad?» Diego miró a Camila, buscando permiso. «Si tu mamá quiere, sí». Mateo se levantó de su silla y abrazó a ambos. «Sabía que esto iba a pasar, lo sabía». «¿Cómo lo sabías?», preguntó Camila. «Porque en mis dibujos siempre salíamos los tres juntos, y mis dibujos siempre se hacen realidad». Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Diego y Camila salieron a caminar por el barrio silencioso de Córdoba. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Camila. «Ahora volvemos a Buenos Aires, los tres. Y empezamos de nuevo, pero esta vez con la verdad desde el principio. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?». Diego se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Camila, he viajado por el mundo. He construido edificios en 3 continentes. He tenido oportunidades que la mayoría de la gente solo sueña. Pero nada, absolutamente nada, se compara con la felicidad que siento cuando estoy contigo y con Mateo». Camila sonrió, la primera sonrisa real que había tenido en semanas. «Yo también te amo». «¿Entonces volvemos a casa?». «Volvemos a casa». 3 meses después, Diego había propuesto matrimonio a Camila en el mismo café donde se conocieron. La propuesta había sido simple pero perfecta. Se había arrodillado frente a la mesa donde Mateo hacía su tarea cada tarde, con el niño como cómplice. «Camila Herrera, ¿quieres casarte conmigo y hacer oficial esta familia que ya tenemos?», había preguntado.
Di que sí, mami, había gritado Mateo, y por supuesto ella había dicho que sí. Ahora, la noche antes de la boda, Camila no podía dormir. Se levantó de la cama y salió a caminar, necesitando aire fresco para calmar sus nervios prematrimoniales. Las calles de San Telmo estaban brillantes por la lluvia que había comenzado a caer. Caminó sin rumbo, hasta que se encontró frente al Café Nostálgico, cerrado a esa hora de la noche. Se quedó ahí parada, recordando la primera vez que Diego había entrado, recordando todas las conversaciones, todos los momentos que los habían llevado hasta aquí. «¿No puedes dormir tampoco?». Se giró y vio a Diego y Mateo acercándose bajo un paraguas. «¿Qué hacen aquí?». Mateo no podía dormir y dijo que necesitaba verte. Diego sonrió. «Y yo tampoco podía dormir». «¿Por qué no podías dormir, mi amor?», le preguntó Camila a Mateo. El niño la miró con esos ojos sabios que a veces tenía. «Porque mañana todo va a cambiar, ¿verdad?». Camila se agachó para quedar a su altura. «¿Te da miedo que cambie?». «Un poquito, pero también estoy emocionado». En ese momento, como si el universo hubiera estado esperando este momento exacto, un rayo iluminó el cielo, y Mateo alzó la vista hacia Diego. «¿Él es mi papá?», preguntó, pero esta vez no era una pregunta desesperada. Era una confirmación gozosa. Diego sonrió y levantó al niño en brazos. «Sí, campeón, soy tu papá. Y mañana va a ser oficial. ¿Y ya nunca más nos vamos a separar?». «Nunca más», prometió Diego extendiendo su brazo para abrazar también a Camila. Los tres se quedaron ahí parados bajo la lluvia, frente al lugar donde todo había comenzado, sabiendo que al día siguiente comenzaría el resto de sus vidas juntos. El sol brillaba intensamente sobre Buenos Aires la mañana del sábado, cuando Camila se despertó en el apartamento que había compartido con Mateo durante tantos años. Era la última vez que dormiría ahí como madre soltera. A partir de esa noche, sería la esposa de Diego, y juntos formarían la familia que su hijo siempre había soñado. Rosa llegó temprano con café y medialunas, encontrándose a Camila sentada en la cama, mirando su vestido de novia colgado en el armario. «¿Nerviosa?», preguntó Rosa sentándose a su lado. «Aterrorizada», admitió Camila, «pero de la manera buena. ¿Sabes? Cuando los vi juntos por primera vez en el café, supe que algo especial iba a pasar. Había electricidad en el aire». Camila rió. «Si me hubieras dicho hace un año que me iba a casar con el padre de Mateo, que había conocido sin saber que era el padre de Mateo, te habría dicho que estabas loca. El destino tiene formas misteriosas de arreglar las cosas». Mientras tanto, en el apartamento de Diego, él y Mateo se preparaban juntos. Diego había insistido en que Mateo fuera su padrino de bodas, una decisión que había hecho llorar de felicidad al niño. «¿Estás listo para ser oficialmente mi hijo?», le preguntó Diego, mientras le acomodaba la corbata azul que hacía juego con su traje. «He estado listo toda mi vida», respondió Mateo con esa sabiduría que a veces sorprendía a los adultos. «Solo estaba esperando a que tú te dieras cuenta». Diego se arrodilló frente a él. «Mateo, quiero que sepas algo muy importante. Puede que no haya estado ahí cuando naciste. Puede que me haya perdido tus primeros pasos y tus primeras palabras, pero te prometo que voy a estar ahí para todo lo que viene. Cada partido de fútbol, cada graduación, cada momento importante de tu vida. ¿Y también para los momentos que no son importantes?». Diego sonrió. «Especialmente para esos». La ceremonia se realizó en el Café Nostálgico, que había sido decorado con flores blancas y luces cálidas. Los dueños del café, conmovidos por la historia de la pareja, habían cerrado por el día para permitir que se casaran en el lugar donde todo comenzó. Camila entró del brazo de Mateo, que había insistido en ser quien la entregara. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y en su rostro había una sonrisa que irradiaba felicidad pura. Diego la esperaba junto al altar improvisado, vestido con un traje gris oscuro, y cuando la vio caminar hacia él, sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. «Cuida bien a mi mami», le susurró Mateo a Diego cuando llegaron al altar. «Te lo prometo», respondió Diego tomando las manos de Camila. El juez, un hombre mayor que había sido amigo del padre de Diego, sonrió mientras comenzaba la ceremonia. «Estamos aquí reunidos para celebrar el amor entre Diego y Camila, pero también para celebrar el nacimiento de una nueva familia».
Cuando llegó el momento de los votos, Diego habló primero. Camila, cuando entré a este café hace meses estaba perdido. Había regresado a una ciudad que ya no reconocía, a una vida que no sabía cómo reconstruir. Pero tú me diste algo que no sabía que necesitaba. Un hogar. No solo me enamoré de ti, me enamoré de la vida que podíamos construir juntos. Te prometo amarte en los días fáciles y apoyarte en los difíciles. Te prometo ser el esposo que mereces y el padre que Mateo necesita. Camila se limpió las lágrimas antes de hablar. Diego, durante años creí que mi familia estaba completa con solo Mateo y yo. Pero tú me enseñaste que siempre había un espacio vacío que no sabía que existía. Me enseñaste que está bien confiar otra vez, que está bien enamorarse otra vez. Te prometo no huir más cuando las cosas se pongan difíciles. Te prometo enfrentar todo juntos, como equipo, como familia. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Mateo gritó de alegría antes de que pudieran besarse. Ahora sí somos una familia de verdad. La pequeña multitud de invitados, Rosa, Elena con sus hijos, algunos compañeros de trabajo de ambos y doña Elena, la madre de Diego, estalló en aplausos. Durante la recepción, Mateo pidió permiso para hacer un discurso. Quiero agradecerle a Dios o al universo, o a quien sea que hace que las cosas buenas pasen, dijo, parado en una silla para que todos pudieran verlo. Porque durante 8 años le pedí un papá para Navidad para mi cumpleaños, y cuando veía estrellas fugaces. Y finalmente me escucharon y me mandaron al mejor papá del mundo. Bueno, técnicamente ya era mi papá, pero ustedes saben a lo que me refiero. Todos rieron, y Camila y Diego se miraron con lágrimas en los ojos. Y quiero agradecerle a mi mami por ser la mamá más valiente del mundo, y por nunca rendirse, ni siquiera cuando yo la molestaba todos los días preguntando por mi papá. Mateo miró directamente a Diego. Y papá, gracias por encontrarnos. Gracias por hacer que mi mami sonría de la manera que sonríe ahora. Y gracias por enseñarme que las familias no siempre empiezan al mismo tiempo, pero cuando empiezan de verdad, duran para siempre. No había un solo ojo seco en el lugar. Un año después, Camila caminó por el escenario de la Universidad de Buenos Aires para recibir su diploma de contadora. En el público, Diego y Mateo gritaban y aplaudían más fuerte que nadie. Camila tenía 7 meses de embarazo, y mientras posaba para las fotos con su diploma, Diego y Mateo se acercaron corriendo. «¡Lo lograste, mami!», gritó Mateo, abrazándola con cuidado de no tocar su barriga. «Lo logramos», corrigió Camila. «Nada de esto habría sido posible sin ustedes dos». Diego la besó suavemente. «Estoy tan orgulloso de ti». «¿Y del bebé?», preguntó Mateo, poniendo su mano en la barriga de Camila. «¿Crees que está orgulloso también?». «Estoy segura de que sí», rió Camila. Esa tarde fueron a ver la construcción de su nueva casa. Diego la había diseñado especialmente para ellos. Una casa de 2 pisos con un jardín grande, una oficina para Camila en el primer piso y suficientes cuartos para la familia que seguía creciendo. «¿Puedo elegir el color de mi cuarto?», preguntó Mateo, corriendo por la estructura que aún no tenía paredes. «Puedes elegir lo que quieras, campeón». «¿Y el cuarto del bebé?». «Ese lo vamos a decorar juntos los 3», dijo Camila. Mateo se acercó a la ventana que daba al jardín trasero. «Aquí vamos a poner el columpio que me prometiste, ¿verdad, papá? Ya está ordenado, va a estar listo para cuando nos mudemos. ¿Y vamos a plantar flores? Todas las flores que quieras». Diego abrazó a Camila por detrás, poniendo sus manos sobre su barriga. «¿En qué piensas?», le murmuró al oído. «En que hace 1 año estaba huyendo de ti, convencida de que ibas a arruinar nuestras vidas. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginar mi vida sin ti». Mateo se acercó a ellos. «¿Saben qué es lo mejor de todo esto?». «¿Qué?», preguntaron al mismo tiempo. «Que cuando la bebé nazca, va a crecer sabiendo quién es su papá desde el primer día. No va a tener que preguntarse como yo». Diego se agachó y abrazó a Mateo. «Y tú le vas a contar la historia de cómo nos encontramos. ¿La historia de cómo mami y papá se enamoraron sin saber que ya eran familia?». Exactamente esa historia. Mientras el sol se ponía sobre Buenos Aires, los 3 se quedaron parados en su futura casa, imaginando todos los momentos que vivirían ahí.
Desayunos familiares, cumpleaños, primeros días de escuela, graduaciones, tal vez incluso bodas de sus hijos en el futuro. ¿Saben qué?, dijo Camila de repente. ¿Qué? Deberíamos tomar una foto aquí, para recordar este momento. Diego sacó su teléfono y los tres posaron frente a la ventana del que sería su nuevo hogar. En la foto, Mateo está abrazando la barriga de Camila. Diego tiene sus brazos alrededor de ambos, y los tres están sonriendo con una felicidad que se puede sentir a través de la imagen. Esa noche, cuando llegaron al apartamento que aún era su hogar temporal, encontraron a Rosa esperándolos con una botella de sidra y una torta de celebración. Por la nueva contadora de la familia, brindó Rosa. Por las segundas oportunidades, brindó Diego. Por los sueños que se hacen realidad, brindó Camila. Y por los bebés que van a nacer, gritó Mateo, haciendo que todos rieran. Mientras cortaban la torta, Mateo hizo una pregunta que sorprendió a todos. ¿Creen que si no hubiéramos perdido tanto tiempo sin conocernos, yo habría tenido un hermanito antes? Camila y Diego se miraron. No lo sé, mi amor, respondió Camila, pero creo que todo pasó en el momento exacto que tenía que pasar. ¿Como el destino? Como el destino, confirmó Diego. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Camila y Diego se sentaron en el sofá, ella con la cabeza apoyada en su hombro. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Camila. ¿De qué podría arrepentirme? De no haber sabido de Mateo desde el principio, de haberte perdido sus primeros años. Diego pensó por un momento. A veces me da tristeza pensar en todo lo que me perdí, pero después me doy cuenta de que si las cosas hubieran sido diferentes, tal vez no habríamos llegado a este punto. Tal vez necesitábamos vivir todo lo que vivimos para poder valorar lo que tenemos ahora. ¿Crees que somos una de esas historias que tienen final feliz? Diego la besó en la frente. Creo que somos una de esas historias que apenas están empezando. 5 años después de aquella noche lluviosa, en la que el destino finalmente reveló todos sus secretos, la vida había tejido una historia que superaba cualquier sueño que Camila, Diego o Mateo hubieran podido imaginar. Era un domingo de septiembre, y la casa que Diego había diseñado para su familia ahora estaba llena de risas, juguetes esparcidos por el suelo, y el aroma de las empanadas que Camila preparaba cada fin de semana. El jardín trasero, que una vez había sido solo un espacio vacío en los planos arquitectónicos, ahora florecía con rosales, jazmines y un columpio donde Sofía, de 4 años, pasaba horas enteras balanceándose mientras cantaba canciones inventadas. Mateo, ya de 13 años y con la altura comenzando a alcanzar la de su padre, estaba en el jardín enseñándole a su hermana menor cómo plantar bulbos de tulipanes. «¿Ves, Sophie? Tienes que hacer un hoyito así de profundo», le explicaba con la paciencia de un hermano mayor que había esperado muchos años para tener a alguien a quien cuidar. «¿Y después van a crecer flores?», preguntaba Sofía con esos ojos grandes y curiosos que había heredado de su madre. «Después van a crecer las flores más bonitas que hayas visto, pero tienes que tener paciencia, como cuando esperaste a que llegara papá». Mateo sonrió. Su hermana había escuchado la historia de cómo sus padres se habían reencontrado tantas veces, que ya la conocía de memoria. Exactamente como eso. Desde la ventana de la cocina, Camila observaba a sus hijos mientras terminaba de preparar el almuerzo. A los 31 años, dirigía su propia firma contable que había crecido más rápido de lo que había soñado. Tenía 3 empleados, una lista de clientes que incluía varias empresas importantes de Buenos Aires y la satisfacción de haber construido todo eso con su propio esfuerzo. Diego entró a la cocina por detrás y la abrazó, como había hecho miles de veces en los últimos 5 años. «¿En qué piensas?», le murmuró al oído. «En que Sofía preguntó esta mañana cómo nos conocimos, papá y yo». «¿Y qué le dijiste?». «Le dije que era una historia muy larga, pero que algún día se la contaríamos completa». Diego rió. «Va a necesitar toda una tarde para esa historia, o toda una vida». El negocio familiar de construcción había prosperado bajo el liderazgo de Diego. Había expandido la empresa, incorporando diseños sostenibles y proyectos de vivienda social que le daban un propósito más profundo a su trabajo. Pero su mayor orgullo no eran los edificios que construía, sino la familia que había ayudado a crear.
¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Diego. Domingo. Sí, pero ¿qué domingo especial? Camila se giró en sus brazos, frunciendo el ceño mientras pensaba. No es el cumpleaños de nadie, no es nuestro aniversario. Hace exactamente 5 años que nos reencontramos en Córdoba. Hace 5 años que decidimos volver a Buenos Aires juntos. ¿Cómo recuerdas esas fechas? Porque desde ese día empecé a anotar los momentos importantes. No me quiero perder ni uno más. Camila lo besó suavemente. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra historia? Que no es una historia de amor a primera vista. Es una historia de amor a primera oportunidad. Tuvimos que crecer, tuvimos que equivocarnos, tuvimos que encontrarnos cuando estábamos listos para construir algo real. ¿Y ahora? ¿Crees que estamos construyendo algo real? Antes de que Camila pudiera responder, Sofía irrumpió en la cocina corriendo, con las manos llenas de tierra y una sonrisa enorme. «Mami, papá, ya plantamos todas las flores. Mateo dice que van a ser amarillas como el sol». ¿En serio? Camila se agachó para limpiarle las manos. ¿Y cuándo van a crecer? En la primavera. Pero Mateo dice que mientras esperamos podemos cuidarlas con amor. Diego levantó a Sofía en brazos. ¿Sabes qué, princesa? Tu hermano es muy sabio. ¿Mateo es sabio porque es grande? Mateo es sabio porque sabe cosas importantes sobre el amor y la paciencia. Como ustedes. Diego y Camila se miraron y sonrieron. Estamos aprendiendo, dijo Camila. Después del almuerzo, como cada domingo, la familia caminó hasta el café nostálgico para su visita tradicional. El café había cambiado de dueños 2 años atrás, pero los nuevos propietarios conocían la historia de Diego y Camila, y siempre los recibían como familia. Se sentaron en la misma mesa donde Diego se había sentado la primera vez, donde Mateo había jugado ajedrez con él, donde habían construido los cimientos de lo que ahora era su vida. ¿Saben qué?, dijo Mateo de repente mientras tomaba su chocolatada. La semana que viene tengo que escribir una composición para la escuela sobre mi familia. ¿Y qué vas a escribir?, preguntó Diego. Voy a escribir sobre cómo a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando no las estás buscando, y sobre cómo mi papá me encontró sin saber que me estaba buscando, y mi mami se enamoró de él sin saber que ya éramos familia. Sofía, que había estado coloreando en un libro, levantó la vista. Mami y papá no sabían que eran familia. No, pequeña, explicó Mateo. A veces las familias se forman de maneras misteriosas. ¿Como la magia? Exactamente como la magia. Rosa llegó al café justo cuando estaban terminando sus bebidas. Ahora era supervisora en el hospital, se había casado el año anterior con un médico cardiólogo y era la tía adoptiva oficial de Mateo y Sofía. ¿Cómo está mi familia favorita?, preguntó sentándose con ellos. Somos tu única familia adoptiva, rió Camila. Por eso son mis favoritos. Rosa miró a Sofía, que había vuelto a colorear. ¿Qué estás dibujando, mi amor? Es mi familia, respondió Sofía, mostrando el dibujo. Mira, esta soy yo, este es Mateo, esta es mami, este es papá, y estas son las flores que plantamos hoy. Era un dibujo típico de una niña de 4 años, con figuras de palitos y colores que se salían de las líneas. Pero había algo en él que hizo que todos los adultos se quedaran callados por un momento. ¿Sabes qué, Sofi?, dijo Diego finalmente. Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida. Más bonito que los dibujos que hacía Mateo cuando era chiquito. Mateo rió. Mis dibujos también eran muy bonitos, pero los tuyos tienen algo especial. ¿Qué tienen de especial? Que cuando tú dibujas a nuestra familia, ya sabes que somos una familia de verdad. Yo tuve que esperar mucho tiempo para estar seguro. Sofía asintió seriamente, como si entendiera perfectamente lo que su hermano mayor le estaba diciendo. ¿Mateo? ¿Sí? ¿Tú crees que cuando yo sea grande voy a tener que buscar a mi familia como tú buscaste a papá? Mateo miró a sus padres, luego de vuelta a su hermana. No, Sophie, tú ya tienes tu familia completa desde que naciste. Pero tal vez algún día vas a ayudar a alguien más a encontrar la suya. Como la tía Rosa ayudó a que mami y papá se dieran cuenta de que ya eran familia. Exactamente como eso. Mientras caminaban de regreso a casa esa tarde, con Sofía dormida en los brazos de Diego y Mateo,
contándoles sobre un proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Camila sintió esa sensación familiar de plenitud que había aprendido a reconocer como felicidad pura. No era la felicidad eufórica de los primeros días de enamoramiento, ni la felicidad nerviosa de los grandes eventos. Era la felicidad tranquila y profunda de saber que estaba exactamente donde pertenecía, con las personas que amaba, construyendo una vida que tenía sentido. ¿En qué piensas?, le preguntó Diego, notando su expresión contemplativa. En que nunca imaginé que la felicidad fuera tan silenciosa. ¿Silenciosa? No dramática, no como en las películas. Solo completa. Diego asintió. ¿Sabes qué me gusta más de nuestra historia? ¿Qué? Que no terminó con la boda. La boda fue solo el principio. Cuando llegaron a casa, encontraron que los tulipanes que habían plantado esa mañana ya habían sido regados por la lluvia de la tarde. Mateo corrió a revisarlos. «Mira, papá, la naturaleza ya los está cuidando». «¿Sabes qué significa eso?», preguntó Diego. «¿Qué? Que van a crecer fuertes y sanos». Sofía, que se había despertado en los brazos de su padre, pidió que la bajara para ver las flores. «Papá». «Sí, mi amor». «¿Cómo supiste que mami era la persona correcta para ti?». Diego miró a Camila, que estaba sonriendo desde la puerta de entrada. «¿Sabes qué, princesa? Un día, cuando seas más grande, te voy a contar toda la historia. Es una historia muy larga, con muchas partes complicadas, pero con el final más bonito del mundo. ¿Puedes contarme solo el final ahora? El final es que a veces, cuando menos lo esperas, la vida te da exactamente lo que necesitas, y a veces lo que necesitas es una familia que no sabías que ya tenías». Sofía asintió como si entendiera perfectamente, y luego corrió hacia Camila. «Mami, papá dice que nuestra familia es el final bonito de una historia larga». Camila la levantó en brazos. «¿Y tú qué piensas de eso?». «Pienso que me gusta nuestro final bonito». Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Diego y Camila se sentaron en el jardín trasero, observando las estrellas y escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad que había sido testigo de su historia. ¿Alguna vez te preguntas cómo habría sido todo si nos hubiéramos conocido de manera normal?, preguntó Camila. ¿Te refieres a si nos hubiéramos conocido en una cita a ciegas, o en una fiesta, o en el trabajo? Sí, sin todo el drama, sin los secretos, sin la huida a Córdoba. Diego pensó por un momento. Creo que nos habríamos gustado. Creo que habríamos tenido una relación normal. Tal vez nos habríamos casado. Tal vez habríamos tenido hijos. Pero no habríamos tenido esta historia. No habríamos tenido a Mateo preguntando por su papá durante 8 años. No habríamos tenido ese momento bajo la lluvia. No habríamos tenido la oportunidad de construir una familia con tanto significado. Camila se acurrucó contra él. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de Mateo? ¿Qué? Que nunca dejó de creer que su papá estaba en algún lugar. Incluso cuando yo había perdido la fe en casi todo, él siguió dibujando familias completas. Los niños saben cosas que los adultos olvidamos. ¿Cómo qué? Como que el amor siempre encuentra una manera. En ese momento, como si hubiera estado escuchando la conversación, Mateo apareció en la puerta del jardín en pijama. ¿No pueden dormir? ¿Tú no puedes dormir?, preguntó Camila. Estaba pensando en mi composición para la escuela. ¿Quieres hablar de eso? Mateo se acercó y se sentó en el pasto frente a ellos. ¿Puedo preguntarles algo? Lo que quieras. ¿Ustedes creen en el destino? Diego y Camila se miraron. ¿Tú crees en el destino?, le preguntó Diego. Yo creo que algunas cosas están destinadas a pasar, como que ustedes se iban a encontrar sin importar qué. Tal vez no de la manera que pasó, pero de alguna manera. ¿Por qué piensas eso? Porque cuando miro las fotos de cuando era bebé, siempre estoy sonriendo, como si supiera que algo bueno iba a pasar, como si supiera que no iba a estar incompleto para siempre. Camila sintió lágrimas formándose en sus ojos. Mateo, ¿sabes lo orgullosa que estoy de ti? ¿Por qué? Porque eres sabio y valiente y nunca dejaste de esperar cosas buenas. ¿Sabes qué voy a escribir en mi composición? ¿Qué? Voy a escribir que mi familia es la prueba de que las mejores cosas de la vida valen la pena esperar. Y que a veces la pregunta más importante que puedes hacer es, ¿él es mi papá?
porque cuando finalmente obtienes la respuesta correcta, todo lo demás encuentra su lugar. Esa noche, después de que Mateo volviera a su cuarto, Diego y Camila se quedaron en el jardín hasta muy tarde, hablando sobre el pasado, el presente y todos los futuros posibles que se extendían ante ellos. Cuando finalmente entraron a la casa, Diego se detuvo en el cuarto de los niños para cubrirlos. Sofía dormía abrazando un dibujo que había hecho esa tarde y Mateo tenía una sonrisa serena en el rostro. ¿Sabes qué?, le murmuró Camila a Diego mientras observaban a sus hijos dormir. ¿Qué? Creo que somos una de esas familias que tienen finales felices reales. ¿Finales? Diego sonrió. Esto no es un final, amor. Esto es apenas el comienzo de todo lo que viene. Y tenía razón, porque las mejores historias de amor no terminan con «y vivieron felices para siempre». Continúan con desayunos dominicales, proyectos escolares, graduaciones, primeros amores, bodas de los hijos, nietos y miles de momentos ordinarios que, unidos, crean una vida extraordinaria. En los años que siguieron, la familia siguió creciendo en amor y tradiciones. El café dominical nunca se saltó. Los tulipanes se convirtieron en un jardín completo. Mateo se graduó con honores y decidió estudiar arquitectura como su padre. Sofía desarrolló un talento para el arte que la llevó a ganar concursos nacionales de dibujo infantil. Y cada año, en el aniversario de aquella noche lluviosa cuando todo se reveló, los cuatro salían al jardín a recordar la pregunta que cambió sus vidas para siempre. ¿Él es mi papá? Porque a veces, las preguntas más simples tienen las respuestas más transformadoras. Y a veces, la familia que estás buscando ha estado esperándote toda la vida, en un café de Buenos Aires bajo la lluvia, lista para que finalmente la reconozcas como tuya.